aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, abre el camino. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gloria al Señor.
Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Normalmente estamos acostumbrados, porque la palabra del Señor en todas las ocasiones nos marca, nos enseña aquellos deberes que tenemos como cristianos. Y creo que todos estamos habituados a los deberes cristianos. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Los deberes que debemos cumplir aquellos que un día hemos aceptado al Señor. Pero hay algunos de esos temas o algunos de esas responsabilidades cristianas que no son las que más se escuchan normalmente en las prédicas o en las reuniones. Y justamente la inquietud que he tenido en estos días fue acerca de una de estas responsabilidades que son importantísimas y que debiéramos tener presente también en nuestra vida. Para ello yo le voy a invitar a leer en la carta a los Gálatas el capítulo 6 y el versículo 1. El versículo 1. Cuando usted lea el versículo, usted va a entender de qué vamos a hablar. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Y el texto continúa ciertamente, pero me voy a quedar o nos vamos a quedar en esta parte del texto bíblico. Restaurado, restaurar, restauración. Podemos aplicar esta palabra en muchos órdenes de la vida donde la restauración es una necesidad. Pero generalmente cuando hablamos de restaurar, pensamos en algo que tiene tiempo y que fue afectado a través del tiempo, de las condiciones climáticas, a través del deterioro que provoca justamente el transcurrir del tiempo. Y entonces decimos, necesita restauración. Ahora, ¿qué es la restauración? La restauración lleva dos finalidades importantes, dos. Cuando hablamos de obras de arte, de tema que no conozco ciertamente, pero cuando hablamos de piezas de arte que tienen años, que son de valor histórico, los restauradores llevan en sí la responsabilidad de dos acciones fundamentales. La primera de ellas es evitar que se siga deteriorando. Evitar el deterioro. Y la segunda cosa es volver a esa pieza, a esa obra o ese elemento a su estado original. Es decir, detener, frenar el avance del deterioro. Y la segunda cosa entonces es volverle al estado original. Ahora, eso estamos hablando en términos materiales, en términos de obra de arte, en términos de algún mueble que uno quiere restaurar o una propiedad. Usted compra una propiedad y la quiere restaurar. Entonces, no solo la pintura, sino detalles que hay en la construcción y usted la quiere volver a nuevo, la quiere dejar en óptimas condiciones. Cuando llegamos a la Biblia, la palabra restaurar es utilizada cuando dice que Jesús, caminando allí por la ribera del río o del lago, vio a unos pescadores
que estaban a la orilla y que estaban remendando las redes. La palabra que utiliza en el original griego es la palabra justamente que se aplica para restaurar. Las redes se habían dañado por el uso, por distintos factores que tenían que ver con la actividad pesquera en este caso, y necesitaban ser vueltas a la originalidad. Y allí estaban remendando, cosiendo, uniendo los hilos que estaban allí cortados para que vuelva a cumplir la función. Pero casualmente también entre los griegos la palabra restaurar se utilizaba en los términos de medicina para cuando alguien tenía una fractura. Entonces, el hecho de volver el hueso a su lugar y que vuelva a soldar, se graficaba o se daba a entender esa acción con la palabra que se traduce para nosotros como restaurar. Ahora, la Biblia no está hablando de restaurar objetos. La Biblia no está hablando de restaurar propiedades, obras de arte o alguna otra cosa. Está hablando específicamente de personas como usted y como yo, como nosotros. Restaurar personas. Ahora, ¿por qué restaurar personas? Ahora, fíjese que el apóstol comienza dirigiéndose a ¿quiénes? Hermanos. Hermanos, le escribe a la iglesia en Galacia y le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y esto lo tenemos que entender, porque no es función de la iglesia estar espiando a los hermanos a ver si los sorprendo en alguna falta. Lo que está hablando es que si de pronto tenemos conocimiento o nos damos cuenta que algún hermano, alguna hermana, algún miembro de la familia de la fe está de alguna manera transitando un rumbo que le puede llevar a sufrir daño en su vida, allí es donde debemos tomar cartas en el asunto. Y ahora vamos a ver de qué manera. Hay una traducción que dice, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Otra traducción dice, si alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. ¿Se da cuenta? Aquí habla de un hermano, de una persona que tuvo una experiencia con el Señor y que está caminando en el camino del Señor con las lógicas subidas y bajadas que absolutamente todos tenemos, porque hay parte de nuestra naturaleza que aún no ha sido redimida y esa es la lucha que tenemos hasta el momento en que nos encontremos con el Señor. ¿Sí o no? Luchamos con esa naturaleza que está dentro nuestra porque a la carne le gusta justamente todo aquello que el mundo ofrece, que no es necesariamente lo que Dios aprueba. Ahora, esta situación que puede darse en la vida del cristiano no necesariamente se da porque a veces pensamos eso, bueno, mira, es nuevito en la fe, tiene poco tiempo en el camino, y es verdad, tiene más luchas, necesita despojarse del vocabulario que antes tenía, de los hábitos que antes tenía, necesita despojarse de algunos vicios, de algunas
cosas que se le habían pegado, se habían hecho ya carne y pareciera que era parte de su vida y característica de esa persona. Dígame la verdad, si cuando usted piensa en alguna persona que en algún momento conoció que tenía una vida sumamente desordenada, usted no automáticamente cuando pensaba en esa persona pensaba en los desórdenes que mostraba esa persona. ¿Sí o no? O tal vez cuando pensamos en nosotros mismos y al mirar nuestra vida antes de Cristo, recordamos nuestros propios desórdenes porque no somos diferentes. Ahora, me hice algunas preguntas. Y qué bueno es hacerse preguntas frente a la Biblia, ¿verdad? Porque entonces vamos a encontrar la respuesta. La primera, ¿quién necesita ser restaurado? La segunda, ¿quién debe hacer la restauración? La tercera, ¿cómo debe ser o cómo debemos ser restaurados? Y allí viene el tema entonces, hermanos. No estamos hablando, cuando hablamos de un cristiano que ya comenzó el camino del Señor, no estamos hablando de una práctica habitual. Estamos hablando de algo que de pronto me tomó distraído e hice o dije lo que no tenía que hacer. Y de eso creo que todos no tenemos excusa, ¿verdad? Nos dejamos llevar por el carácter, nos reaccionamos de una manera porque no estábamos en el mejor momento espiritual y tuvimos una reacción de la cual después nos arrepentimos, pero hemos dejado un daño, hemos ofendido, hemos lastimado, hemos herido inclusive a otra persona. Y necesitamos luego no solo reparar nuestra falta, sino también reparar el daño que hemos causado. ¿Quién necesita ser restaurado? ¿Quién necesita ser restaurado? El que de alguna manera, al igual que hablábamos de aquellas obras de arte, aquellos objetos, aquellas cosas materiales que uno se da cuenta o alguien se da cuenta que está comenzando por un proceso de deterioro en su vida espiritual, en su vida devocional o en sus actitudes, está dejando ver que hay cosas que están cambiando en su vida, que ya no busca al Señor como antes, que antes estaba abocado a las cosas del Espíritu, pero ahora las cosas de la carne, es decir, lo natural, lo secular, lo que no tiene que ver con el Señor, está ocupando un lugar en su vida. Y entonces cuando nos damos cuenta, hermano, ¿estás bien? Mirá, no te veo en las reuniones. ¿Estás orando? No estoy orando. ¿Estás leyendo la palabra? No. Bueno, no te aísles, porque generalmente cuando uno comienza con el proceso del deterioro, lo primero que pensamos que sería la solución es aislarnos. Y cuando nos aislamos, estamos cometiendo el peor error en nuestra vida. Debemos buscar ayuda, debemos pedir auxilio, debemos darnos cuenta que estamos transitando un camino que es dañoso para nuestra vida. Y cuando yo daño mi vida, daño a quienes viven conmigo, daño a quienes se conectan diariamente conmigo, con quienes nos relacionamos y fundamentalmente a la familia, aquellos que convivimos, que compartimos tiempo y generalmente también el ejemplo. El otro día leí algo que me sacudió. Un famoso predicador, conocedor profundo de la palabra del Señor, dijo algo que a mí me sacudió, hermanos. Dijo, los cristianos
estamos perdiendo a nuestros hijos. Salimos a predicar el evangelio, salimos a decirle a otro lo que hay que hacer, pero nuestros hijos no están recibiendo la instrucción y el ejemplo necesario, y después cuando nuestros hijos no siguen el camino del Señor, nos vemos limitados para poder salir a decirle a otros lo que el Señor dice. Porque si yo no lo vivo y si mi familia no lo demuestra, ¿qué le puedo decir a otro? Por eso este es un tiempo, hermanos, donde debemos pedirle al Señor la gracia, la sabiduría para poder vivir el Evangelio. Yo vivir el Evangelio y también enseñarlo en mi primera iglesia, que es mi casa, para luego poder volcarlo a la iglesia del Señor. Y por cierto, luego afuera, diciendo, estos son los pasos que te van a llevar a la bendición. La bendición. ¿Quién debe hacer la restauración? El apóstol dice, vosotros que sois, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales. Ahora, no está encasillando en Galacia a los que eran espirituales y a los que eran carnales. No está de ninguna manera. ¿Quién debe hacer la restauración? Todos. Todos. Yo llamo al pastor. Y el pastor tiene la función también. Pero hermanos, cada uno, la función del pastor, la función del presbítero, la función del diácono, la función del líder o de la líder, la función del miembro de la iglesia que todavía no se involucró en una actividad. Todos tenemos la responsabilidad, cuando nos damos cuenta, cuando el Señor nos hace ver que alguien está transitando el camino ese del deterioro de la vida espiritual, o que ya llegó al punto máximo, que sería el haber sido dañado por la consecuencia del alejamiento del Señor. Entonces allí donde debemos orar al Señor y decir, Señor, yo voy a preocuparme, yo voy a ocuparme de la vida de mi hermano. Ahora, ¿por qué dice espirituales? Porque la persona que está llena del Espíritu, la persona que tiene una relación con Dios, va a poder ser guiado más fácilmente por el Señor. Le va a dar el discernimiento para captar, a ver cuál sea la dificultad o cuál sea el camino correcto para que yo lleve a esa persona a cambiar el rumbo, los pasos en su vida, y que pueda alcanzar la bendición del Señor. ¿Pero quiénes deben? Todos. ¿Quiénes? Todos. Absolutamente todos. Y si me doy cuenta que me falta gracia, que no tengo la comunión necesaria, la debo buscar en el Señor, porque todos tenemos el acceso al Señor y alcanzar también la guía, la dirección y la gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo debemos o cómo deben ser restauradas las personas? ¿Qué debo hacer para restaurar a una persona? Bueno, mire, vamos a comenzar al revés. ¿Qué no debo hacer si quiero restaurar a una persona? Usted dice, ¿pero por qué lo que no tengo que hacer? Porque veo que a veces en el deseo profundo de ayudar, al no tener claro lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, cometo errores. Y un error en la restauración de una persona puede significar que esa persona se resienta con la iglesia, se resienta conmigo o con quien lo quiere restaurar, y en vez de acercarlo, lo estoy alejando. Pensemos lo que no tenemos que hacer. Lo primero que no tenemos que hacer es quedarnos callados.
vi que el hermano anda mal, observé, me di cuenta que está dando pasos equivocados y bueno, voy a orar por él. Y sí, claro que tenemos que orar. Pero, ¿y no le vas a decir? No, viste, yo no me meto, cada uno es responsable, ¿vio? No me voy a involucrar. ¿Y si se enoja? ¿Y si lo toma a mal? ¿Y si en vez de un bien estoy haciendo un mal? No, que lo haga otro. O si no voy, pastor, mire, pero esa no es la forma, ¿vio? Porque después el pastor se encuentra en la difícil situación. ¿Y cómo se enteró usted? ¿Cómo sabe usted? Y no puedo delatar al otro y tampoco puedo mentir. Entonces, lo cierto es eso. Si yo voy a buscar la ayuda, tengo que estar dispuesto a luego decir, sí, fui yo el que lo dije, fui yo el que lo vi, fui yo el que lo detecté, ¿verdad que sí? Así debe ser. Entonces lo primero que no tenemos que hacer es quedarnos callados, es pasarlo por alto, no debemos hacerlo. Lo segundo que no tenemos que hacer es alegrarnos cuando a alguien le sucede alguna de estas cosas. Y bueno, ¿viste? Se lo tenía merecido. No escuchó nunca usted eso, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Y se lo buscó. ¿Vio? Algunos dicen así, ¿se lo buscó? Sí sabe, 40 años en la iglesia, escúchame, si no lo sabe. Pero no nos ponemos en jueces, no debemos ponernos en jueces, debemos pedirle al Señor ser restauradores, detener el avance del daño y volver a esa vida, a esa persona, a su condición anterior, a su buena condición, a su condición del principio. Tampoco debemos sentirnos extremadamente felices porque nosotros no lo hacemos. ¿Se acuerda del publicano ¿se acuerda? Señor, gracias que yo no soy como este publicano. Yo doy el diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro. Se sentía orgulloso de su forma de vivir. Y dice que eso tampoco lo tenemos que hacer porque podemos llegar a ser tentados nosotros y estar en condiciones peores que aquella persona a quien estamos juzgando. No debemos alarmarnos cuando algo sucede. ¡Oh! ¿Cómo pudo ser? Si le doy lugar al diablo, si le doy lugar al pecado, si albergo un sentimiento, un deseo en mi corazón que no es aprobado por el Señor y lo dejo adentro y lo dejo trabajar, en algún momento me puede llegar a pasar lo que no quiero que me pase. Por eso dice aquí que no debemos alarmarnos. Y lo otro, y no digo que esto agote la lista de lo que no debemos hacer, no debemos publicarlo. No debemos publicarlo. ¿Viste? ¡Qué bárbaro! Y entonces comienza a circular. Tiene un nombre, eso no lo voy a decir. Lo estamos grabando, no lo voy a decir. Pero tiene un nombre eso, el de... mira, te lo digo para que estés orando, ¿viste? Es para que ores por el hermano, pero de pronto estoy poniendo detalles que no necesitaba poner para pedir oración. Me tocó la difícil tarea de el proceso de la restauración. Y no estoy hablando de personas nuevas en el camino que uno diría, bueno, está en el proceso todavía, pero estoy hablando de personas
con ministerios. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de varias personas. ¿Por qué me tocó? Yo no lo sé. No sé. Si usted me dice que alguien de la ciudad de La Plata me llame para decir que quiere hablar conmigo cuando nos conocemos de lejos y de pronto sacar hacia afuera algo que estaba en su corazón, algún pecado que había cometido cuando era un ministro del Señor. Y uno tiembla, hermanos, cuando eso sucede. Tiembla. Y yo no sé si a usted le tocó alguna vez esa tarea, pero a mí me causa terrible temor, porque uno no se debiera equivocar, porque uno debiera ser claro y debiera tener las palabras apropiadas para hacer bien al otro. El primer paso que sí debemos hacer, es confrontar. Confrontar. ¿Cómo nos cuesta confrontar, no? El matrimonio en conflicto. Usted escucha a la hermana y la hermana tiene toda la razón. El esposo salió del averno. El esposo tiene los colmillos allí demasiado grandes. Pero cuando escucha al esposo, resulta que no tiene los colmillos grandes, resulta que no tiene la actitud de haber salido del averno. Y entonces, ¿a quién le creo? Uno dice que la culpa es del otro y el otro dice que la culpa es del otro. Entonces lo que hay que hacer es sentarlos uno al lado del otro y decir que vuelvan a decir lo que habían dicho. Qué difícil momento, hermano. Y cuando la situación es más grave, el adulterio, por ejemplo, y bueno, no sé, yo voy a orar. ¿Cómo voy a orar? Y vas a permitir que esa situación lleve al desastre a una familia. También me tocó con obreros. No estoy hablando de miembros de la iglesia, con obreros. Y nos sentamos. Y allí vino la confrontación. ¿Qué pasó? Generalmente se minimiza, ¿vio? Se minimiza. Y allí viene lo fundamental de lo que significa la restauración. Primero hay que mostrar que el camino que está transitando no es el correcto. Defraudaste a tu esposa. Defraudaste a tus hijos. Defraudaste a la iglesia. Defraudaste al Señor. En ese punto comienzan las lágrimas. Ahora viene la buena noticia. Si te arrepentís, el Señor te perdona y te restaura. Pero tenés que ir a pedir perdón a tu esposa, tenés que pedir perdón a tus hijos, perdona a la familia, perdona a la iglesia. Tenés que restaurarte. Y para restaurarte tenés que dar los pasos que diste para acá, ahora los tenés que dar para atrás. ¿Difícil? Cierto. Sanador, absolutamente sanador, hermano. Entonces, para lo que sí tenemos que hacer, Jesús nos dejó los pasos que tenemos que seguir. La confrontación debe ser en privado. En privado. ¿Me llaman? Roberto, ¿podés venir? Sí. ¿Qué pasó?
bueno, el diablo, el mundo. No, fuiste vos. Así dijo un pastor una vez. A mí me causó gracia, pero tan difícil de decirlo. Dijo, un día vino una hermanita de la congregación y vino llorando. Y cuando la vi llorando, dije, ¿qué le habrá pasado? Y dice, ay, pastor, el diablo me engañó, el diablo me puso el pie, me hizo caer, y el diablo. Y le dijo, hermanita, vamos a hacerlo más sencillo. Si pecaste fue porque te gustó. Parece duro, ¿o no? Pero sí, si el diablo no me puso una pistola en la cabeza, anda y hacelo. Yo tenía la capacidad de decir que no, la necesidad de huir como huyó José, la necesidad o la posibilidad, más bien dicho, de tomar distancia del pecado, de pedir ayuda. Hermano, orá por mí, estoy en un proceso donde me estoy sintiendo tentado, estoy sintiendo cosas en mi vida que me están llevando a pensar cosas que no debo. Pedir ayuda, buscar la ayuda. Sin embargo, parece que lo mejor es aislarnos. El primer paso debe ser en privado. Nos sentamos, lo conversamos y lo hablamos persona a persona. Si ese paso falla y no se logra el arrepentimiento y el cambio, viene el otro, en presencia de 2 o 3 testigos. Hermano, ¿nos acompañás? Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Decirle a los hermanos lo que pasó. Si ese paso falla, entonces hay que decirlo a toda la iglesia. Generalmente, si el pecado puede afectar, y generalmente afecta siempre a la iglesia, entonces hay que decirlo a la iglesia. Y si ese paso falla, hay que cortarlo de comunión, o lo que algunos llaman excomulgarlo, para ver si luego se arrepiente y vuelve a buscar la ayuda del Señor. Ahora, decíamos que el fundamento de la restauración es mostrar al que ha fallado, mostrar al que ha caído, mostrar al que se equivocó el camino correcto. ¿Cómo lo voy a llamar la atención? ¿Cómo lo voy a cortar de comunión? ¿Cómo le voy a decir algo si no le enseñé primero, no le expliqué o no le recordé cuál era lo que Dios manda y cuál era el motivo por el cual quebrantó la palabra del Señor? Primero les tengo que enseñar el camino. Mira, esto es lo que Dios dice. Dios dice así, dice así, dice así, dice así, y te equivocaste, fallaste. No acertaste el camino correcto. Y entonces ahora debo mostrarle el camino del cual nunca se tuvo que haber apartado y retomar el buen camino para no seguir experimentando el deterioro y el daño. Toda falta, todo pecado tiene tres direcciones distintas. La primera dirección, todo pecado ofende a Dios. Todo pecado deshonra a Dios. Todo pecado atenta contra la voluntad de Dios y con su palabra revelada. Es decir, que el primer daño que experimento en mi vida es el ser cortado de la comunión con Dios. Porque el pecado me aísla, el pecado me separa, el pecado me aleja de Dios. Y eso es lo peor que puede experimentar un hombre o una mujer. La segunda cosa, que el pecado también me trae daño o le trae daño a mi entorno familiar, Un pecado escondido, no confesado, no sacado afuera, no solo afecta mi comunión con el Señor, sino que afecta a mi entorno, a mi familia, porque comienzo una vida de simulación, una vida pero en definitiva estoy lejos de Dios.
ya no leo la Biblia, ya no busco, ya no voy a la iglesia, ya abandono todo lo que es el camino del Señor y estoy mostrando a mis hijos ese modelo. Hoy aquí nos acompaña un amigo mío de hace muchos años. Y casualmente una de las cosas que él me comentó fue eso. Dijo, mi mamá era católica con todas las letras. Mi papá era evangélico. Nunca nos predicó en palabras, pero me predicó con el ejemplo. Y eso es lo que hoy valoro, dijo mi amigo. Hermanos, el ejemplo que damos a nuestros hijos es más fuerte que nuestras palabras. Y por eso lo que ellos ven en nosotros, luego lo van a replicar, Y de allí entonces que tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros cortamos la comunión con el Señor, estamos también afectando a nuestros hijos. Y cuando tienen 15 o 18, queremos decirle, mira, yo soy tu papá. ¿Hace falta decirle que soy el papá? ¿No lo sabe? Acá las cosas se hacen así. ¿Y por qué no las hiciste vos? ¿Por qué no me lo enseñaste? ¿Ahora me venís a decir? Y otras cosas similares. Pero también, hermano, el pecado trae daño a nosotros mismos, porque en nuestra concepción psicológica la culpa comienza a trabajar en nosotros y eso trae situaciones que si usted le pregunta a un psicólogo o le pregunta a un psiquiatra, le va a saber explicar mucho mejor las causas que genera la culpa y otros sentimientos que están enraizados y que son producto de haber deshonrado a Dios, de haber pecado, de haber faltado en nuestra vida. El apóstol Santiago, hermano de Jesús, dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Hermano, ¿qué tengo que ver yo como restaurador si yo asumo la responsabilidad y le pido gracia al Señor para ayudar a mi hermano que está comenzando a desviar sus pasos de la senda correcta? Y si el Señor me da la gracia o el Señor en su gracia permite que de esa confrontación, de ese trato que vamos a tener, si el Señor permite que la persona se arrepienta y cambie de actitud, dice la Biblia, salvaremos de muerte un alma, de muerte, salvaremos de muerte un alma. Y se cubrirán multitud de pecados, porque detrás de eso seguramente que hay otras cosas, ¿vio? Cuando uno comete una falta, lo primero que hace es querer meterlo debajo de la alfombra, ¿vio? Si nadie me vio, si nadie lo sabe, y bueno, le pido perdón al Señor y ya está. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Si yo no tomo distancia, si yo no renuncio a eso que me dominó en algún momento y me llevó a quebrar la voluntad y a hacer lo que no debía, si yo no renuncio de eso, seguramente volverá a atacarme y en algún momento va a encontrar la oportunidad para hacerme ceder al pecado o a la falta. Santiago dice, hacer volver del error al que lo ha cometido. Hacer volver del error. Roberto, te estás equivocando. Qué lindo cuando le dicen a uno eso, ¿eh? ¿Será? Uy, algunos se enojan nomás. Algunos se enojan. ¿Quién sos vos para venir a juzgarme o a decirme? No soy nadie.
Pero te estás equivocando, hermano. Roberto, si seguís así, vas a tener consecuencias de esto. Sí, hermano, tenés razón. ¿Sabés que no lo noté? Estaba enceguecido, no podía darme cuenta. Pero ahora entonces busco la ayuda del Señor y el consejo de mi hermano o de mi hermana. Hacer volver del error y guiarle por el camino correcto. Eso se llama consolidación, eso se llama discipulado, eso se llama ayudar a la persona a no solo a retornar, sino ahora acompañarle en el proceso de volver a la comunión con el Señor, a la comunión con la iglesia y con los hermanos. Termino con algo que nos resulta muy familiar. Generalmente cuando comenzamos a leer el primer libro de la Biblia, dice que nació primero Caín, es decir, era el mayor, y luego nació su hermanito, que se llamaba Abel. Lo cierto es que un día decidieron, porque se dedicaron a tareas distintas, uno era agricultor del campo y el otro criaba animalitos, corderitos allí. Y decidieron llevarle una ofrenda al Señor. Evidentemente ellos tenían conocimiento cuáles eran las ofrendas que Dios aceptaba, pero Caín vio su agricultura, sus productos, vio el resultado del cultivo y dijo, esto es destacable. Yo, en vez de llevarle un animalito, yo voy a llevarle, y no sé qué era lo que le llevó, pero llevó lo mejor de su cosecha, se lo llevó al Señor. Y Abel, el corderito más engordado, más lindo, más rozagante, pero que era conforme a lo que Dios había establecido, le lleva ese corderito al Señor. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel porque tenía sentido lo que estaba ofreciendo. Y Caín se enojó, se demudó su rostro. Dice, se le notaba en la cara, hermano, se demudó su rostro. Y Dios le dijo, ¿qué pasó, Caín? Y entonces dice la palabra que lo invita al campo, seguramente que era más fuerte porque era más grande, y lo mató, le quitó la vida. Lo mató. Y Dios lo confronta, escúcheme, Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está Abel? No sé, había terminado de matarlo, había terminado de quitarle la vida. Y cuando Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé. Y para justificarse dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo responsable de saber dónde está? ¿Soy yo responsable de saber en qué anda? ¿Soy yo responsable de cuidarlo? ¿Qué dice usted? ¿El hermano mayor era responsable? Un hermano mayor, una hermana mayor en la iglesia, ¿será responsable de cuidar a su hermano o a su hermana? ¿Qué dice? Y entonces allí vino y le dijo Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Hermano, el pecado no se puede esconder.
el pecado a los ojos de Dios está descubierto, más allá de la etapa que esté atravesando el pecador. No importa si está acá, todavía no se ejecutó, pero ya está a punto porque la voluntad ya se dio, la voluntad ya se quebró. Y entonces en cualquier momento, allí viene hay que sacarlo antes que eso suceda. Pero si ya sucedió, entonces continúa el proceso y David seguramente sea el mayor ejemplo del proceso del pecado. Desatendió la palabra del Señor, porque la Biblia dice, cuando salían los reyes, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, ¿qué tenía que hacer David? Salir a la guerra. No, pero si mira, los generales están entrenados, no hay otros como ellos, mirá todos los soldados que tengo, mirá el poderío que tengo. No voy a salir, me voy a quedar en el palacio. En el palacio no había hombres, porque habían salido a la guerra. Así que Betsabé, posiblemente, no dice la Biblia, pero posiblemente sabiendo que no había hombres en el palacio, tomó una actitud un poco atrevida, pero pensando que nadie le iba a ver, y comenzó a bañarse allí en el terrado del palacio. David sabe qué estaba haciendo, era la tarde, sabe qué estaba haciendo, estaba acostado, estaba durmiendo. Los soldados allí, en la batalla, él estaba durmiendo, estaba practicando el ocio. Se levantó, seguramente se desperezó, salió al balcón. Allí, cuando comienza a observar el balcón, allí la ve a Betsabé. ¿Era pecado verla? No. Pero dice que vio que era bonita. ¿Es pecado de pronto evaluar a la persona? No, tiene buen aspecto, pero fue más allá todavía de eso. Y entonces la mandó a llamar. Primero preguntó, ¿quién es? Es la mujer de Urías. Ah, es casada. Ya eso era una buena advertencia para decir, David, sacá de tu cabeza eso que estás pensando. Pero parece que mucho no le importó porque tenía un problema o una debilidad con ese tema de las mujeres. La hizo traer al palacio, sucedió lo que no tenía que suceder. Betsabé queda embarazada. Siempre que las cosas se hacen mal, pasan esas cosas, ¿vio? No estoy hablando del embarazo normal del matrimonio, ¿no? Estoy hablando que cuando el pecado generalmente trae consecuencias. Y ahora hay que tapar eso. Entonces, manda a llamar al esposo. Estaban allí en guerra, en batalla, y les da unas vacaciones para que vaya a su casa, porque en ese tiempo no había cómo comprobar el ADN ni todas esas cosas, así que seguramente que Urías iba a ser el papá de la criatura. Pero Urías dice, yo no voy a entrar a mi casa siendo que mis hermanos están en la guerra, y no entró a su casa, y no le salió mal a David. ¡Oh, este muchacho, qué terrible! Entonces planeó que vuelva a la batalla, y se confabula con otros generales y le dice, bueno, manden a Urías al frente, y cuando arrecie la batalla, retrocedan todos, déjenlo allí en el frente. Y usted sabe lo que pasó. Se quedó solo y lo mataron. Ahora David estaba con la viuda, así que ahora tenía derecho a la viuda. Pero nace la criatura, y la criatura enferma, y él ayuna y ora y le pide al Señor. La criatura muere. Luego los hijos se rebelan contra él, se divide el reino. Bueno, usted puede leer luego el relato de todas aquellas cosas que le tocó vivir a David. ¿Dios lo perdonó? ¿Dios lo perdonó? Sí. Lo perdonó con un perdón como el que te perdonó a vos, como el que me perdonó a mí. Total, absoluto. Borró el pecado y no tuvo más memoria del pecado de David.
Pero David tuvo que pagar las consecuencias de lo que sembró. Sí. Nunca más en su casa, en su familia, hubo paz. Nunca más hubo paz en su casa. ¿Por qué? Por el pecado. Que fue perdonado, pero lo que uno siembra lo va a cosechar. Y a veces lo cosechan nuestros hijos, o pudiera ser hasta nuestros nietos. Nuestros errores pueden afectar a nuestra descendencia. Nos ayude el Señor. Posiblemente al considerar todo esto que hemos hablado, el Señor en esta semana ponga en tu corazón la vida de algún hermano, alguna hermana, alguna persona que conoces, sea miembro de la iglesia o no, pero que conoces, que sabes que es cristiano y está dando pasos equivocados. Y en la semana el Señor en tu oración te va a mover a decir, tenés que ir a restaurarlo. No podés dejar que se siga dañando con el pecado. No podés dejar que el pecado destruya la familia. Tenés que confrontar, tenés que hablar a solas, a solas. Y si no te escucha, bueno, vendrá el proceso, pero la confrontación. O puede ser también, hermanos, que el Señor me esté hablando a mí y mostrando alguna situación que estoy permitiéndome pensar o albergar en mi mente y en mi corazón. Y el Señor diga, cuidado, cuidado, cuidado. Tus actitudes ya no son las de el día que te convertiste. Tu devoción ya no es la misma. Tus valores han cambiado, ya no es el estar en comunión, no es estar disfrutando la comunión con los hermanos. Ahora disfrutas de otras cosas. Cuidado, que nos ayude el Señor. Cerramos los ojos, hermanos, y nos presentamos delante del Señor con ese concepto que Santiago nos dice, que al considerar estos temas debo considerarme a mí mismo, no sea que yo también sea tentado y tenga que pasar por el proceso. Tengo que considerarme de no sentirme superior, de no sentirme un exitoso, de no sentirme en un nivel espiritual más elevado que otras personas o que otros hermanos, sino mantener la actitud humilde, el permitir ser enseñado, el permitir ser corregido, el escuchar cuando alguien me hace una sugerencia y valorarlo y tomar pasos en el asunto. Padre, en esta mañana, Señor, hemos abordado este tema, un tema difícil. Un tema, Señor, del cual tal vez yo tampoco tuve las palabras más exactas para poder exponerlo. Pero yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, puede seguir hablando, puede seguir, Señor, instruyendo, capacitando y fundamentalmente alertando, Señor, frente a estas situaciones que son producto de nuestra naturaleza, Señor, que todavía necesita ese paso de encontrarnos contigo, dejar esta caja de barro, Señor, que le gusta el pecado, que le gusta lo indebido, que le gusta aquello que a ti te desagrada, Señor. Y esa es nuestra lucha, pero tu Espíritu Santo nos ha de auxiliar, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, en el temor, en la reverencia, en la obediencia. Y si en alguna medida tú nos permites ser de ayuda y de bendición a otros hermanos, ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, evitando lo que no debo hacer y practicando y poniendo por obra aquello que tu palabra me dice que sí tengo que hacer
porque soy guarda de mi hermano, porque soy responsable por mi hermano y por mi hermana. Y si tú me dejas ver alguna situación, Señor, es porque tú quieres que yo vaya a sanar esa herida, a sanar esa situación, a restaurar aquello que está siendo dañado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te necesitamos, necesitamos tu gracia, necesitamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu. Necesitamos tu amor para poder amar como tú nos amaste, Señor, para evitar el daño en otras personas y también, Señor, llevarles al camino correcto. Te damos muchas gracias. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a preparar.